Millones de personas intentan meditar cada día para escapar del estrés. Y la verdad es que una gran mayoría termina, no sé, más frustrada que cuando empezó. Sí, totalmente. O sea, hay una sensación muy particular hoy en día. Llegamos a casa, cerramos la puerta, intentamos dejar la mente en blanco y es imposible. Cuesta un montón. Es que, biológicamente hablando, nuestra especie no está diseñada para relajarse así, flotando en el vacío. Estamos diseñados para conectarnos a algo físico. A una base, digamos. Caminamos por el mundo con una especie de mochila invisible inmensa, llena de tensión, conversaciones pendientes, ansiedad. Y la respuesta típica es intentar pensar en otra cosa o, pues, tomar una pastilla para dormir. Es una epidemia silenciosa de desconexión. Ajá. Caminamos hiperconectados a la información de todo el mundo en el celular, pero completamente desconectados de los ritmos que regulan nuestra propia biología. Esa mochila de la que hablas tiene un peso real. Claro, un peso físico. Exacto. Genera un impacto fisiológico, eleva el cortisol, nos encorva. Y el problema de intentar resolver esto solo desde la mente es que, bueno, la mente fue la que creó el problema en primer lugar. Lo cual nos lleva directo al punto central de la exploración de hoy. Tenemos un material fascinante sobre la mesa que propone una vía completamente distinta. Muy distinta. Nos vamos a basar en el trabajo y la sabiduría ancestral andina que transmite Eleonora Barrio Nuevo. Y quiero dejar algo claro desde ya. Ajá. De 5 minutos. Vamos a desarmar un paradigma completo. O sea, la tradición andina propone que la única forma real de vaciar esa mochila no es gestionando el estrés, Para nada. sino retornando literalmente a la naturaleza, como para recuperar nuestro lugar como hijos e hijas de la tierra. Y yo pensaba en una analogía, fíjate. A ver. En nuestros teléfonos tenemos un botón de reinicio, ¿no? Y una papelera de reciclaje para liberar espacio. Y me pregunto si a nivel ancestral la humanidad siempre ha tenido un mecanismo así para vaciar la mente. Pues la sabiduría andina confirma que sí. Nos ofrece una tecnología interior súper precisa. Y eso nos lleva al primer paso de este proceso que describe Eleonora, que es la sincronización física. Claro, y me quiero detener ahí porque necesito entender bien el mecanismo. Cuando leo las fuentes, el proceso guiado arranca de una manera muy física. Sí, muy corporal. La primera instrucción es encontrar un lugar en la tierra y apoyar toda la columna vertebral ahí. No es sentarse en loto a levitar, es literalmente entregar el peso al suelo. Porque tiene un efecto directo en el sistema nervioso. Piensa en la columna no solo como huesos, sino como la gran autopista del sistema nervioso central. ¡Wow! Claro. Cuando alguien está de pie o sentado, la musculatura profunda sigue trabajando para vencer la gravedad. Hay un nivel de alerta constante. Al acostarse y entregar ese peso a la tierra, el cuerpo recibe una señal inconfundible. ¿Como de que ya no necesito sostenerme sola? Exactamente. Ya no hay amenaza. Es el gatillo físico para activar el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado del descanso profundo. Me parece fascinante cómo una práctica ancestral tiene este paralelo tan exacto con la biología, pero luego la instrucción da un giro más, digamos, psicológico. Sí, el espacio sagrado. Ajá, se pide ingresar al espacio sagrado del corazón y soltar la propia historia. Imaginar que uno se despoja de su currículum, de su nombre, de sus deudas, hasta quedar en vulnerabilidad absoluta. Como un deber recién nacido. Sí, y seré honesta, esto suena súper poético, pero para alguien atrapado en la rueda del estrés, despojarse de su identidad asusta bastante. Es que asusta porque nuestra identidad moderna es una armadura. Construimos estas narrativas de éxito, de fracaso, roles sociales para sobrevivir. Claro, la armadura que nos ponemos todos los días. Pero esa armadura pesa. Lo que la sabiduría andina propone aquí es un estado de desnudez psicológica. Si vas a volver a conectarte con la matriz original, no puedes entrar con el traje de gerente o de persona preocupada. Tiene sentido. Tienes que entrar con una frecuencia de vida pura. Exacto. Un bebé recién nacido no tiene pasado que lamentar, ni futuro que planear. Es presencia pura. Y esa es la frecuencia necesaria para el siguiente paso. Y aquí es donde las fuentes me dejaron pensando un montón. En ese estado se utiliza la respiración, pero no es contar hasta 4. Es buscar sentir las propias palpitaciones en el pecho. Ajá.
El latido. para luego hacer que ese latido resuene y se sincronice con el palpitar de la Madre Tierra. O sea, como si buscáramos que dos corazones latan al mismo tiempo. Es una sintonización literal de frecuencias. El planeta emite frecuencias electromagnéticas reales. La ciencia lo conoce hoy como las resonancias de Schumann. ¡Qué locura! Y la tradición andina, mucho antes de tener instrumentos de medición, ya sabía que para que haya una transmisión de energía real, los ritmos tienen que estar acoplados. O sea, dejas de ser un individuo aislado luchando contra el mundo. Totalmente. Le dices a tu biología que eres parte de un organismo gigante. Sin embargo, la visualización que le sigue me generó un poquito de resistencia, la verdad. Eleonora guía a visualizar que la Tierra se rompe debajo del cuerpo, nos arropa y nos cubre con 7 capas de tierra luminosa. ¿Te dio algo de claustrofobia? Sí, no voy a mentir, suena a ser enterrada, no a una relajación liberadora. Es una reacción súper normal desde nuestro condicionamiento cultural. Relacionamos estar bajo tierra con el final de la vida. Pero aquí hay que cambiar el lente por completo. A ver, explícame eso. En la cosmovisión andina, estar bajo tierra no es la muerte, es la incubación. Es el útero. Piensa en las mantas de gravedad que se usan hoy para tratar la ansiedad. Ah, claro, las mantas pesadas. Exacto. Esa presión profunda manda una señal al cerebro de contención absoluta, de seguridad maternal. Esas 7 capas no te entierran, te abrazan. ¡Wow! O sea, crean un campo de protección para poder bajar las defensas por fin. Sí, si la mente siente que el cuerpo está en una bóveda segura, recién ahí permite soltar lo que venía protegiendo con tanta tensión. Entiendo. Y eso establece la base perfecta para el núcleo de este análisis, que para mí es el concepto del cosco. La tradición enfoca el trabajo no desde la cabeza, sino desde el ombligo. El centro energético baja. Ajá. La instrucción es visualizar un cordón umbilical de luz que nace desde nuestro cosco y desciende hasta un corazón vivo y ardiente en el centro del planeta. Y fíjate en la profunda sabiduría biológica que hay ahí. En Occidente veneramos el cerebro, ¿no? Pero la ciencia sabe hoy que tenemos una red masiva de neuronas en los intestinos. El famoso segundo cerebro. Ese mismo. Ahí procesamos el miedo profundo, la ansiedad. Cuando decimos que sentimos un nudo en el estómago, es literal. Entonces el cosco es como nuestro centro de digestión energética. Exactamente. Por eso el cordón umbilical de luz tiene que salir de ahí, porque ahí es donde la densidad está atrapada. Pero aquí es donde necesito ser de abogada del diablo. Llegamos al punto donde me encontré peleando con las fuentes un poco. A ver, dime. El proceso dice que a través de este cordón debemos entregarle a la Tierra toda nuestra densidad emocional, nuestra basura. Y me cuesta aceptarlo. Hoy en día la regla de la ecología es no contaminar. Claro. ¿Acaso no le estamos arrojando nuestros desechos tóxicos a una madre tierra que ya está bastante castigada? Es la duda más común. Y la verdad, revela mucho de cómo funciona nuestra mente moderna. Entendemos el mundo en términos de desperdicio. Pues sí. Si algo me hace daño a mí, le debe hacer daño al entorno. Pero la cosmovisión andina se rige por un principio diametralmente opuesto llamado Aini. Es la reciprocidad profunda. Y aquí está el cambio de paradigma. Para la Tierra, tu densidad no es basura, ¿Cómo no va a ser basura? Es estrés, es trauma, es angustia pura. porque lo que para un sistema es desecho, para otro sistema mayor es combustible. Piensa en el compostaje en un bosque. Ah, ok. Una hoja muerta no contamina el suelo. Alimenta a los microorganismos para generar nueva vida. La Tierra es una maquinaria alquímica colosal. O sea, yo no tengo la capacidad para digerir un trauma de años y por eso se estanca en mi cuerpo. Exacto. Pero la Madre Tierra sí tiene la temperatura y la fuerza para desintegrar esa densidad y usarla. Es decir, que la culpa ecológica no tiene lugar aquí. Me recuerda un montón al principio del cable a tierra en los sistemas eléctricos. A ver, ¿me gusta eso? Si una casa tiene una sobrecarga de voltaje, no la guardas. Le pones un cable a tierra. La Tierra absorbe ese rayo instantáneamente porque su capacidad para neutralizar energía es infinita. Y el rayo no lastima el planeta. Es una analogía perfecta. Sí. El planeta absorbe esa sobrecarga y la reintegra al sistema. Ese es el Aini en acción. ¡Qué alivio monumental hay en esa idea! Nos la pasamos años en terapia dando vueltas sobre el mismo dolor y esta sabiduría simplemente dice, dáselo a la Tierra. Ella sabe qué hacer. Al entregar tu densidad, estás confiando en la capacidad de compostaje cósmico del planeta.
No tienes que resolverlo todo intelectualmente. Pero el AINI, al ser reciprocidad, no termina ahí. Si yo entrego mi mochila por el cordón, queda un espacio libre dentro de mí. ¿Qué ocurre en el paso siguiente? Ocurre el retorno. La Tierra responde enviando su propia energía vital de vuelta por ese mismo cordón luminoso. A eso se le conoce como Kausai. Y las fuentes describan este Kausai de una manera súper visual. Dicen que en el centro de la Tierra hay una esfera anaranjada, hirviente, y ese fuego empieza a subir. Magma vibracional puro. ¿Sí? Pero a medida que cruza las capas tectónicas, la luz naranja se transforma y nos llega como una luz verde. ¿Por qué ese cambio de color? ¿Por qué no recibimos la luz naranja original? Pues porque si recibieras la energía cruda del núcleo te quemaría. Es demasiada potencia. El ascenso actúa como un filtro refinador. O sea, se adapta a nosotros. Exacto. El color naranja es la fragua del planeta, pero al transformarse en verde, se vuelve biológicamente asimilable. El verde es la clorofila, la reparación celular. Llega calibrada exactamente a la frecuencia que necesitamos. Y el Honora hace énfasis en que cuando esa luz entra por nuestro cosco, tenemos que dejar que empape todo y se expanda hacia nuestro campo energético exterior. Porque el desgaste de la vida moderna perfora nuestra inmunidad energética. Absorbemos el estrés de la calle todo el tiempo. Claro, al expandir la luz verde, sellamos esas grietas, construimos una burbuja de protección y retomamos nuestro rol original, ¿no? Dejas de ser un engranaje cansado y vuelves a ser un ser vivo sostenido por su fuente. Esto cambia por completo la perspectiva sobre el descanso y me lleva a la aplicación práctica, porque alguien podría pensar que esto solo sirve en un retiro en la montaña. Y no es así, para nada. El material propone usar este cordón justo antes de dormir, como una práctica diaria para, digamos, ordenarnos en este plano. Es vital que sea diario. El sueño moderno suele ser una continuación de la ansiedad del día. La gente rechina los dientes o tiene pesadillas. Porque llevan la mente saturada a la cama. Pero encontré un detalle en las notas que me chocó un poco. Dice que hay que entregar el estrés y las frustraciones, pero también las cosas maravillosas y las alegrías del día. Sí, todo se entrega. Pero, ¿por qué querría soltar lo que me hizo feliz? ¿No debería aferrarme a eso? Ese es nuestro apego funcionando otra vez. Queremos atesorar lo alto y rechazar lo bajo. Pero para el sistema nervioso, una alegría eufórica también es alta activación. Ah, claro, la adrenalina de un triunfo. Exacto. Si te acuestas aferrada a esa adrenalina, tampoco vas a descansar profundamente. Necesitas neutralidad para un sueño reparador. Al entregar todo, limpias el escritorio de la mente por completo. Quedas en paz, lista para reiniciar el sistema. Cero interferencias. Ahora, al escuchar mis propias palabras, me asalta una preocupación gigante sobre lo que estamos haciendo en este momento. O sea, explicar el Cusco, entender el Kausai intelectualmente, suena increíble. Pero hay una trampa ahí. Totalmente. Leer un menú en un restaurante no te quita el hambre. Saber mecánica de fluidos no te enseña a nadar. Y siento que si la gente se queda solo con la teoría, fracasamos en esta exploración. Es el riesgo más grande de la era de la información, ¿eh? Creemos que entender algo mentalmente equivale a verlo integrado. Y nada que ver. La sabiduría andina no es una filosofía para debatir en un salón. Es una tecnología vivencial. Conocer las visualizaciones al pie de la letra no genera ninguna transformación celular. Cero. Te hace parecer más inteligente en una charla, pero tu mochila de estrés sigue pesando lo mismo. Exactamente. La alquimia solo sucede cuando atraviesas la experiencia real. Solo hay sanación cuando literalmente sientes la pulsación del suelo, cuando el calor inunda tus tejidos. Y cuando las lágrimas caen porque por fin soltaste ese peso, es un salto al vacío que requiere contención, ¿no? Por supuesto, manejar la densidad energética o abrir y cerrar el campo electromagnético son cosas súper delicadas que requieren práctica y guía. Por eso quiero dejar clarísimo a quienes nos escuchan que hoy no hemos dado una técnica completa para que la apliquen en automático. Simplemente dejamos la puerta entreabierta. Mostramos que existe un mapa antiguo para un problema moderno. Ajá. Pero el territorio es inmenso, no todo cabe en un análisis rápido, y hay profundidades que pertenecen a la experiencia guiada en vivo. El rol de referentes como Eleonora Barrio Nuevo no es dar clases teóricas, es sostener ese espacio seguro para que la gente atraviese la puerta de verdad. Y cuando la teoría se vuelve vivencia, el espíritu despierta.
Y no solo para sanarse a uno mismo, sino para descubrir un llamado más grande. Y hacia allá va la invitación de hoy. Así es. Si a alguien de quienes nos escuchan le resuena esto, si el cuerpo les pide a gritos bajar esa mochila, los invitamos a suscribirse. Activen la campanita para no perderse estas inmersiones. Y si conocen a alguien que vive saturado o encorvado por los días, compártanle este contenido. Puede ser el primer paso. Y el paso más importante para no quedarse en la orilla intelectual es ir a la fuente. Busquen a Eleonora Barrio Nuevo en Instagram como @EleonoraBarrioNuevo. Sumérjanse en su espacio. Sí, absorban su contenido y, sobre todo, exploren su formación completa. Porque hay una oportunidad inmensa de ir a las raíces y convertirse en compartidor o compartidora de esta tradición. Aprender a sostener ceremonias y acompañar a otros en esta misma liberación. No es un pasatiempo, es ser tejedores entre la humanidad y la tierra. La teoría es apenas el inicio. Y bueno, para irnos, quiero dejar una última pregunta flotando en el aire para que le den vueltas. Piensen en todo ese agotamiento profundo que sienten. Esa sensación de que la vida los consume. Ese cansancio crónico. Exacto. ¿Qué pasaría si ese cansancio existencial no es por falta de sueño o exceso de trabajo? ¿Qué tal si el estrés inmanejable que sentimos es solo el síntoma de vivir con un cordón umbilical invisible que fue cortado? Desconectados de la fuente. Cortados de la única fuente diseñada para sostenernos. Quizás no estamos rotos, digamos. Quizás solo necesitamos volver a enchufarnos. Hasta la próxima exploración.